El día de hoy, mis amados hermanos, vamos a continuar con el tema que inicié la semana pasada y lo titulamos Una familia normal, y estuvimos hablando de la familia de nuestro Señor Jesucristo. Y pusimos en base y en fundamento escrituras que hacían referencia de la naturaleza humana de nuestro Salvador Jesucristo, pero también de la divinidad de Jesucristo. Profundizamos en la importancia de que nosotros tenemos que concebir esa verdad en nuestra mente y en nuestro corazón, que el Señor Jesús se compadece de nosotros. Él tiene misericordia de nosotros, y no simplemente misericordia de nosotros, sino que Él ha decidido caminar con nosotros. Y no simplemente caminar con nosotros, sino habitar en nosotros. Y esta es una hermosa bendición. El día de hoy vamos a estar meditando en una escritura central que es Hebreos, habrá la escritura, capítulo 2, versículo 8 al versículo 18. Hebreos 2, del versículo 8 al 18, voy a estar resaltando algunos versículos en esta escritura, pero vamos a tener un versículo clave que se encuentra ahí mismo en Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Ahí vamos a estar meditando nuestra enseñanza. Bueno, hablando de la familia del Señor Jesús, concluimos que cada uno de nosotros, de acuerdo a Juan 1:12, que creemos y depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús, venimos a ser parte de la familia de Cristo. Juan 1:12 dice que ahora nosotros somos hechos hijos de Dios, familia con Cristo, hermanos con Cristo Jesús, hablando a través del Espíritu Santo habitando en nosotros, nos introduce a la familia de Cristo. Aunque usted y yo somos una familia normal, también somos una familia espiritual. Venimos a ser parte de la familia de Cristo por medio de su Espíritu Santo. Ahora usted y yo somos hijos del Padre eterno, hijos del Dios todopoderoso, el sublime, el alto y el eterno. Ahora nosotros hemos experimentado una novedad de vida en nuestro interior. Pero cuando nosotros hacemos referencia al nuevo nacimiento, no es algo que nosotros realizamos, no es una acción que nosotros llevamos a cabo para que surja. Esto es totalmente por obra del Espíritu Santo habitando en nosotros. Ahora nosotros, usted y yo, si ha recibido a Jesús en su corazón, ahora usted es parte de la familia de Cristo. Eso nos da el derecho de disfrutar de las bendiciones de nuestro Padre eterno. Y una de las bendiciones de disfrutar de nuestro Padre eterno es que Él siempre ha existido y existirá. Usted y yo vivimos temporalmente, físicamente hablando, en esta tierra, pero estamos limitados a cierta edad para vivir en esta tierra. Pero en Cristo Jesús, usted y yo tenemos la seguridad, la esperanza de vivir una eternidad juntamente con Él. Ahora usted y yo somos parte de la familia de Cristo. Voltea al que está a su lado y dile: ahora tú eres parte de mi familia. Aunque no te apellidas Pérez, aunque no te apellidas Rodríguez, aunque no te apellides López, pero el Espíritu Santo ha sido depositado sobre tu vida, sobre tu corazón. Ahora tú eres parte de mi familia. Pero el hecho de que usted y yo seamos parte de la familia de Cristo no va a evitar que usted y yo pasemos por situaciones difíciles y adversas. Y eso es lo que vamos a estar meditando el día de hoy. Muchas personas quieren venir a Cristo para que sus problemas sean solucionados. Muchos quieren venir a Cristo para que su economía sea multiplicada. Muchos quieren venir a Cristo porque no quieren sufrir en esta tierra. No es el evangelio que Jesucristo vino y predicó, y lo vamos a ver, que Él mismo nos dio ejemplo. Yo no estoy aquí, mis amados hermanos, mis amados oyentes, para ofrecerte un evangelio que va a curar todas tus heridas, que va a evitar todos tus dolores. No.
Y lo vamos a ver bíblicamente, que ser parte de la familia de Cristo se toma retos y desafíos. Por eso el reino de los cielos se hace violencia y solamente los valientes la arrebatan. Ser hijo de Dios no es fácil, pero no es imposible. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Ahora está hablando a la familia espiritual. Si tú eres hijo de Dios, escucha lo que Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso. No tienes una lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ok. Somos hijos de Dios. Ahora, como hijos de Dios, tenemos un gran desafío. Ahora, mis amados hermanos, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 12, estos espíritus caídos, espíritus demoníacos que están sobre los aires, son aliados con los elementos de la naturaleza física. Son la perfecta alianza y el arma letal para atacar a los miembros de la familia de Cristo. Pablo habla a la iglesia de Éfeso y le dice, ustedes como hijos de Dios, ustedes como iglesia, están bajo una lucha constante. Y esta lucha no es contra carne ni sangre, no es contra un presidente, no es contra un gobernador. No es contra un cónyuge, no es contra un hijo, no es contra un miembro de la familia, no es contra un compañero de trabajo. No, hay espíritus en el aire que asociados con este elemento físico, ya sea un gobernante, ya sea un humano, circunstancias en la vida, aliados, tienen un propósito y de ataque hacia los hijos de Dios. Usted y yo, mis amados hermanos, que vivimos en este mundo y hemos recibido a Jesús como el Salvador de nuestra vida, no vamos a sufrir en nuestra vida cristiana por ese simple hecho de que somos cristianos y somos hijos de Dios. Usted y yo vamos a sufrir y nos vamos a exponer a la violencia espiritual porque somos hijos de Dios. La sociedad no es nuestro enemigo. Ellos nos necesitan a nosotros como iglesia. El pecador no es nuestro enemigo. Ellos necesitan que nosotros vayamos y los rescatemos de las garras del enemigo. Usted y yo vamos a ser violentados por el hecho de que usted es hijo y es hija de Dios. Cuando nosotros vivimos sin Cristo, nosotros somos posesión del enemigo. Y Él nos manipula y nos controla como Él desea. Y la gente está tan cegada cuando es conquistada y manipulada por el enemigo, que ellos no se dan cuenta que el enemigo los está destruyendo. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros somos trasladados de este reino de maldad. Viene el Señor Jesús, nos rescata y nos traslada al reino de la luz. Pero estos dos reinos están en contra de sí. Y Pablo lo exclamaba y le decía, miserable de mí, que lo que yo quiero hacer no puedo y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago todo el tiempo. Hay una lucha interna en nosotros. ¿Sabes por qué tú tienes problemas? ¿Sabes por qué tú tienes dificultad? Porque eres hijo de Dios. Y porque hay seres espirituales que quieren venir, desafiarte, derrotarte y que tú niegues tu fe en Jesucristo y que vivas una vida en miseria espiritualmente hablando. Usted y yo somos hijos de Dios, pero porque somos hijos de Dios vamos a estar tranquilos. No. Usted y yo estamos siendo desafiados y el creyente tiene que entender esto. Y vamos a entrar en materia. Ahí en el versículo clave, el versículo central, Hebreos capítulo 2, versículo 14, habla de esta manera. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, está hablando de nosotros como seres humanos, Él también, hablando del Señor Jesucristo, participó de lo mismo
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio, que dice, de la muerte. Esto es, al diablo. El primer propósito que tiene el enemigo hacia nuestras vidas, y yo lo señalé y puede verlo allí en el versículo central, Hebreos 2:14, donde hace referencia a la muerte. El único propósito que Satanás quiere es nuestra muerte, no tanto física, sino también nuestra muerte espiritual. Tú y yo tenemos aflicciones en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos, en la sociedad, en tu trabajo, en tu escuela, en tu compañía. Porque Satanás está obrando, lo único que quiere es producir muerte en todo tu interior, principalmente, y luego en todo lo que te rodea. Hay un propósito por el cual el enemigo asociado y aliado con todos estos elementos en los cuales nosotros nos desarrollamos diariamente en el tráfico, en la tienda, a donde sea que tú vayas, los enemigos están ahí manipulando todas las situaciones alrededor de tu vida porque ellos tienen un solo propósito de destruir tu fe en la persona de Cristo Jesús. Pero algo muy hermoso que nosotros podemos entender y conocer. Versículo 8, hablando ahí mismo en Hebreos capítulo 2, dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, hablando de la persona de Cristo Jesús. Entonces, mis amados hermanos, si el enemigo tiene una razón para atacarnos y destruirnos, nosotros tenemos unos recursos y una fortaleza que es Cristo Jesús. Todo ha sido sujetado a los pies de Cristo Jesús. Entonces, como creyentes, la razón de nuestro sufrimiento lo podemos escudriñar en esta escritura. Sufrimos, mis amados hermanos, usted y yo como persona, porque Jesús mismo, Él sufrió y nosotros compartimos de su mismo espíritu. Usted y yo vamos a ser desafiados, vuelvo a repetir, no porque es creyente, porque eres hijo de Dios y el enemigo, Satanás, está irado en contra de tu vida. Y va a hacer todo lo posible para amargar tu vida. Satanás tiene un propósito. Y es que tú y yo neguemos la fe en Cristo Jesús, porque se nos ha enseñado, se ha predicado que venir a Cristo va a anular todos esos problemas. No. Al contrario, tú quieres venir a Cristo, prepárate, porque vas a estar en guerra todo el tiempo, en ámbito espiritual hablando. Pero va a usar todas las circunstancias. El pago de renta, la habitación, el trabajo. Va a empezar a utilizar todo lo que está a tu alrededor con ese propósito. Pero usted y yo, mis amados hermanos, vamos a sufrir porque la misma esencia del Espíritu de Dios habita en nosotros. Efesios, cuando Pablo le habla a la hermosa iglesia de Éfeso, capítulo 1, versículo 13, y también en el capítulo 4, versículo 30, les hace referencia y dicen, ustedes que están en Cristo han sido sellados con su Espíritu Santo. En otras palabras, ustedes le pertenecen a Él. Satanás va a hacer todo lo posible por hacerte la vida miserable, pero Él no puede posicionarte porque ahora tú le perteneces a Cristo. Él ya no tiene autoridad sobre tu vida, pero va a hacer todo lo posible para que tú puedas tener una semana triste y amargada. Un fin de semana desafiante. Usted y yo, mis amados hermanos, habita el Espíritu de Dios. Pero Satanás quiere contristar ese espíritu que hay en nosotros. Muchas veces nosotros, cuando caemos en esa tendencia de la tristeza, la soledad, la angustia, la ansiedad, el espíritu se contriñe, se entristece. Porque enfocamos más nuestra vida en las cosas de este mundo que en la fuente de sustento que es Él. Pablo, cuando le habla a la iglesia de Corinto,
Cuando usted estudia la iglesia de Corinto y su historia, su transformo, todo lo que le rodeaba a la iglesia de Corinto, no era una iglesia muy santa que podamos decir. Los creyentes no eran unas personas muy santos, pero Pablo los vio como Dios los ve a través de la persona de Cristo Jesús. Y Él les dijo, ustedes son el templo, ustedes son la habitación del Espíritu Santo. Usted, mi amado hermano, mi amada hermana, si usted ha creído en Cristo Jesús, el Espíritu Santo habita en usted. Ahora somos de la familia de Cristo, Efesios 2:19. Ya no somos extranjeros, no somos desconocidos para nuestro Padre eterno. Ahora nosotros tenemos una familia y esa familia es la familia de Cristo. Gloria a Dios, porque el Señor Jesús es el ejemplo mayor que tú y yo podemos tener. Por eso yo no me puedo atrever a decir como pastor o a enseñar que venir a Cristo todo va a ser color de rosa, que siempre vas a vivir en la luna de miel. Muchas veces las personas vienen a Cristo y piensan que todo el tiempo van a estar viviendo en la luna de miel. Todo va a ser gozo y alegría. No, va a haber dificultad, pero tenemos la seguridad. Mire, vaya conmigo rápidamente a la escritura, ahí en Hebreos capítulo 2, en los versículos que acabamos de leer. Sin padecimiento y muerte de Jesús no hubiese gloria. En el versículo 9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea, el Señor Jesús es nuestro ejemplo de padecimiento. Pero esto es lo más hermoso, que ese padecimiento tenía un propósito para nuestras vidas. El escritor dice que Él fue coronado de gloria y de honra, pero fue coronado de honra, de gloria, a causa de su padecimiento. Usted y yo, mis amados hermanos, cuando entendamos el propósito divino de Dios en nuestra vida, en medio de nuestras pruebas, hay garantía de que tú vas a disfrutar de la gloria y de la honra de Dios cuando dependes totalmente de Él. Cuando tú no buscas en tus propios recursos, el Señor Jesús da testimonio de ello, para que la gracia de Dios gustase la muerte, escuche bien, para todos. Jesús murió para todos y por todos. Para todo aquel que reconozca que Jesús es el único salvador de sus vidas. Él vino y dio su vida. No importa qué tan miserable nosotros nos sintamos o qué tan bajo hayamos caído en esta sociedad, Dios murió por nosotros. Y cuando Él murió, fue coronado de honra y de gloria. Sin padecimiento y sin la muerte de Jesús, usted y yo no hubiésemos alcanzado salvación. Por eso Jesús veía la cruz y se glorificaba y se gloriaba en ella, porque Jesús estaba viendo a cada uno de nosotros. Jesús estaba viendo a todos aquellos que iban a venir al conocimiento de la verdad. Tenemos que pasar por luchas, dificultades, para que cuando Dios se manifieste nosotros podamos glorificar su nombre y exaltar su nombre. Sin la aflicción de Jesús no hubiese salvación, de acuerdo al versículo 10, porque convenía aquel por cuya causa todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción el autor de la salvación de ellos. Tiene un propósito y en la vida de Jesús es para perfeccionar esa obra hermosa que Él realizó. Tienes pruebas, hay luchas en tu vida, glorifica al Señor porque Él te está perfeccionando a través de ellas. O la respuesta que tú tuviste del médico, del banco, no fue favorable, dale gracias a Dios porque Él se está glorificando y te está perfeccionando para el plan perfecto que Él ha marcado para cada uno de nosotros. El
versículo 9 al final dice que Él gustó de la muerte. Para el Señor Jesús fue como un privilegio venir y dar su vida por nosotros. Sufrir por ti y sufrir por mí. Cuando tú y yo suframos por Cristo, disfruta que estás compartiendo del mismo gozo que Jesús experimentó cuando Él entregó su vida por cada uno de nosotros. La tendencia de nosotros es, cuando estamos pasando dificultades, es cuestionar a Dios y tratar de justificarnos que nosotros no tenemos razón de pasar ciertas circunstancias. Yo sé que a usted no le pasa, pero yo siempre lo hago así. Cuando las cosas van adversas, yo siempre cuestiono a Dios y me justifico que no es justo que yo esté pasando estas situaciones. Pero he aprendido y he experimentado que cuando las cosas van al revés, tengo que tomar un tiempo y glorificar a Dios, aunque no lo entiendo. Pero Señor, yo sé que todo lo que estoy pasando no es circunstancia, no es situación o motivación de seres humanos, sino que hay seres espirituales manipulando para poder venir y traer aflicción a mi vida. Jesús se deleitó aún en ello. Cuando tú y yo conocemos quién somos en Cristo y nuestra identidad en Cristo, tú puedes disfrutar de la bondad de Dios. Para ser librados todos, según el versículo 15, el Señor Jesús tuvo que llevar esto, dice el versículo 15 en el capítulo 2. ¿Cuál fue el propósito de la muerte de Jesús? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda vida sujetos a servidumbre. En otras palabras, ¿a qué se refiere el escritor? Cuando tú y yo no vivimos en Cristo y Cristo no vive en nosotros, nosotros somos servidumbre, servimos a la muerte que produce el pecado. Estamos sujetos a la muerte que produce el pecado. Pero cuando nosotros estamos en Cristo y la vida de Cristo en nosotros, ahora nosotros no estamos sujetos a la muerte del pecado y de la condenación del pecado, porque ahora Cristo en su muerte y en su resurrección, ahora Él produce una vida nueva en nuestro espíritu, en todo nuestro ser. Y por eso el escritor dice, Él vino a librar, ¿qué dice? A todos, no haciendo acepción de personas. A todos aquellos que viven bajo el temor de la muerte. Todo ser humano, por consecuencia del pecado, está destinado a la muerte física y a la muerte eterna y a la condenación eterna. Por lo tanto, Cristo Jesús vino y murió por todos. Y la redención está garantizada para todos aquellos que crean en Jesucristo. El Señor Jesús, mis amados hermanos, fue nuestro ejemplo. Y por eso nosotros vemos la realidad, tu realidad y mi realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? Nuestra realidad es que tú y yo sufrimos personalmente, sufrimos como matrimonio, sufrimos en la familia, sufrimos como sociedad. Y todo, mis amados hermanos en Cristo, todo es por la causa de nuestro adversario el diablo, quien vino a matar, hurtar y destruir. Tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios, pero Satanás está determinado a destruirte. Pero va a usar las cosas materiales para destruir tu espíritu, robar tu gozo, tu alegría, el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Ahora tú y yo tenemos una gran verdad y la verdad es nuestra realidad. Sufrimos, mis amados hermanos, como seres humanos. Y la humanidad seguirá sufriendo. Levante su mano ahí donde usted está, dígale, Señor, gracias, porque yo no estoy sufriendo como otras personas están sufriendo en otros países. Usted y yo estamos bien tranquilitos aquí. Usted sufre porque no puede pagar la renta, usted sufre por cosas que otros realmente están exponiendo su vida totalmente. Y usted y yo, mis amados hermanos, en sí, no estamos sufriendo nada. Usted y yo podemos decir
que en cierta manera somos bendecidos. Y a veces esas bendiciones en nosotros nos hace un poco, usa esta palabra, no sé si sea obscena para algunos, ya que tenemos diferentes culturas, pero a veces nosotros somos tan chiflados que si no nos dan algo lloramos, nos tiramos en el suelo y a veces nos comportamos con Dios así. La realidad de nuestra vida como hijos de Dios es de que nosotros siempre vamos a sufrir penalidades. Nuestra realidad es que tenemos un adversario y está interesado en destruir tu persona, destruir tu matrimonio, destruir tus hijos, destruirlo todo. Esa es nuestra realidad. Pero gloria a Dios que nosotros tenemos una esperanza y un consuelo en Cristo. Ahí mismo en Juan 10:10, Jesús cuando está hablando que Satanás, nuestro enemigo, ha venido a matar, hurtar y destruir, el Señor Jesús hace una declaración y dice, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tenemos un enemigo que desea nuestra muerte, que desea la muerte espiritual de tus hijos, de tu cónyuge, desea la muerte espiritual de tus familiares, de tus amigos, de aquellos seres que tú amas. Pero Jesús está diciendo el día de hoy, yo he venido para que tengas vida. El problema de nosotros es, mis amados hermanos, que nos enfocamos más en aquel que ha venido a destruir nuestra vida y nos enfocamos menos en aquel que puede producir la vida en nosotros. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Mire qué hermoso versículo encontramos y qué hermosa declaración encontramos del escritor a la iglesia de Roma en el capítulo 16, versículo 20. El Señor Jesús vino a darnos vida y Él hace esta declaración. Y el Dios de paz, y resalté la palabra paz, porque cuando nosotros dejamos de que las influencias de este mundo vengan y controlen nuestra vida, lo primero que perdemos es nuestra paz. Y nos conducimos de maneras que no debemos conducirnos y ocasionamos que nuestra persona caiga aún en pecado, en desagradar a Dios. Desconfiar de la bondad y la fidelidad de Dios es pecado. Y cuando tú y yo dudamos del poder de Dios, estamos pecando. Y cuando nosotros dudamos del poder de Dios, empieza el temor, la angustia, la ansiedad. La paz se va de nosotros. Y este versículo dice, porque el Dios de paz, dice, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Es una guerra, mis amados hermanos, que ni tú ni yo podemos ganar. Es una guerra en la cual tú y yo tenemos que depender totalmente de Él. Porque este versículo igualmente está haciendo referencia a aquella profecía en Génesis capítulo 3, versículo 15, el protoevangelio, que la simiente en naturaleza humana vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente de Satanás. Y déjame decirte, mis amados hermanos, que tú y yo estamos en este proceso, pero Dios está a tu lado. Jesús dijo, yo he venido para darte vida. Que en esos momentos difíciles de adversidad, corre a la fuente de vida que es Jesucristo. Que la primera fuente a la cual tú y yo podamos recurrir en nuestros momentos difíciles y desafíos sea la persona de Cristo Jesús. Que te puedas tener la actitud de un niño que va y corre y abraza los pies de su madre, de su padre cuando se mira en peligro. Como aquel niño que se mira en peligro y pide los brazos de papá para que lo levante y sentirse seguro. Tú y yo en la persona de Cristo Jesús podemos estar seguros. Tu familia puede estar segura, tu matrimonio puede estar seguro. Tenemos que correr a la fuente de nuestra vida. Dios es fiel, mis amados hermanos.
Dios cumple sus promesas. Él obra a favor de nosotros. La batalla es de Él, pero aquí va nuestra responsabilidad. Usted y yo somos hijos de Dios, tenemos lucha, sí tenemos lucha. Nosotros no podemos ganar esta batalla, pero tú y yo tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad nosotros la podemos ver, como dije el versículo Efesios 6:12. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Cuando tú y yo tenemos este concepto más amplio y entendido, ahora nosotros podemos conocer la naturaleza de nuestra lucha. Tu lucha no es otro hermano. Porque mira, tu mismo hermano puede confesar la misma fe en la persona de Cristo Jesús. Tal vez tu mismo hermano puede ser predicador y expositor de la palabra del Señor también. El escritor nos dice, no, esto no se trata de carne y sangre, esto es espiritual. Pero Dios es fiel y Él ha prometido que Él aplastará la cabeza de la serpiente de Satanás muy pronto igualmente y lo conquistará totalmente. Pero usted y yo tenemos una responsabilidad como hijos de Dios. Usted y yo no venimos a Cristo, dejamos todo para que el Señor haga y deshaga en nuestra vida como Él lo desee. Pablo habla y hace referencia igualmente en el libro de Efesios de la responsabilidad como creyentes. Tú puedes venir conmigo y pedirme consejo, pastor, estoy pasando dificultades, estoy pasando necesidades. Aquí estoy para ayudarte, aquí estoy para servirte. Pero tú tienes que estar consciente de que tú tienes que estar listo y capacitado todo el tiempo para tu guerra, para tu batalla. Aquí estamos nosotros como familia espiritual para orar e interceder por ti. Pero son tus batallas. Tú tienes que pelear tus batallas con la ayuda del Señor Jesucristo. Y Él te ha involucrado en una hermosa familia para que juntos podamos pelear. Pero cada uno de nosotros tenemos nuestras batallas. Cuando cierras la puerta de tu hogar, de tu casa, y lo que sucede ahí, esas son tus batallas. Y cuando tengamos las batallas ahí en nuestro hogar, tengamos mucho cuidado con quién compartimos lo que sucede dentro de esas casas. Porque no todos tienen el don de ayudar, más bien tienen el don de comunicar. Y lo que sucede allá adentro ya todo el mundo lo sabe. ¿Cuál es su responsabilidad? Rápidamente. Nosotros como hijos de Dios, de acuerdo a Efesios 13 al 18, vaya conmigo ahí rápidamente porque lo vamos a leer. Efesios 6, 13 al 18, usted y yo como hijos de Dios tenemos una gran responsabilidad. Por lo tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Calzaos los pies con el presto del evangelio de la paz y sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del enemigo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Usted y yo tenemos una gran responsabilidad y la responsabilidad de usted y mía es todos los días usar esta armadura. La analogía que Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso, usando el uniforme, podríamos decirlo, veía tal vez los soldados romanos y veía su vestimenta y de ahí se basó para decir, hey, el cristiano también tiene una armadura que todos los días tienes que usar. Todos los días. Usted y yo somos hijos de Dios. En usted ha habido un nuevo nacimiento. Usted requiere una nueva vestidura.
Y para que podamos entender esto, jóvenes, señoritas, ancianos, si tú eres hijo de Dios, todo el tiempo tienes que andar desde acá hasta la punta del pie con la armadura necesaria. Miren, ¿qué dice? En el versículo 2 estaba diciendo, porque no tenemos lucha de carne ni sangre, está hablando de las cosas espirituales. Entonces dice, por lo tanto, o sea, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir. Tú no puedes resistir tus pruebas, tus tentaciones en tus fuerzas. Y ese es el problema de muchos cristianos. Muchos cristianos caen, pecan, porque salen a su vida, van a su trabajo, se exponen a la sociedad sin haber preparado su corazón, su espíritu. ¿A qué me estoy refiriendo? Cada vez que usted sale de su casa, usted tiene que prepararse espiritualmente porque usted no sabe los espíritus que están en los aires que lo van a empezar a atacar a usted. Y muchas veces nosotros como cristianos ni en cuenta nos damos nuestra lucha y nuestra guerra que tenemos espiritualmente. Tomad toda la armadura de Dios para que pueda resistir. Escuche bien, en el día malo va a llegar. Tal vez tú puedes decir, no, todo está bien conmigo, espéralo. Si eres hijo de Dios, todo el tiempo tienes que estar listo y preparado para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. En otras palabras, tú no te vas a vestir, y vamos a hablar qué es la vestidura, la oración, la meditación de la palabra del Señor, el ayuno. Cuando tú no te vistes, somos vulnerables y somos expuestos al fracaso. Pero esto es interesante, escuchen, tus guerras nunca se van a acabar. Ay, pastor, yo pensé que la vida cristiana, no, hasta que llegues al cielo, ahí se acabó todo. Pero mientras estés aquí en la tierra vas a estar lidiando. Y dice la escritura, dice, puedes resistir, dice, el día malo, y habiendo acabado, relájate. Habiendo acabado, ya pasó. No, dice, y habiendo acabado todo, estad firmes. A la armadura puesta en mi vida, estoy peleando diariamente a favor de mi matrimonio, a favor de mi vida espiritual, a favor de mis hijos. Estoy ahí peleando. Una vez que termino esa batalla, yo quedo igualmente firme, listo y preparado para la siguiente que viene. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La palabra es la verdad. Los discípulos le dijeron al Señor Jesús, Señor, solamente tú tienes palabras de vida eterna. El Señor Jesús dijo, yo soy la verdad. Estad firmes, vestidos con la coraza de justicia. Calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, dice, sobre todo resalta, tomad el escudo de la fe con que podrás apagar todos los dardos del fuego del enemigo. Y sigue hablando. Usted y yo, mis amados hermanos, tenemos una responsabilidad. Y ahí lo puede ver usted en la pantalla, este versículo, Efesios 6:13. Por lo tanto, usted y yo tenemos que tomar todo el tiempo la armadura de Dios. Escuche bien, si usted es hijo de Dios, no dedica tiempo en la oración, no dedica tiempo en la lectura bíblica, usted es presa fácil para el enemigo. Y cualquier circunstancia puede surgir en cualquier momento porque nosotros no estamos fuertes espiritualmente. Van a surgir situaciones en tu matrimonio, en relación con tus hijos. Si nosotros no estamos preparados, nosotros seremos vulnerables. Por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios para cuando llegue el día malo pueda resistir hasta el fin con firmeza. Amada familia, FON en español, ese es nuestro llamado como hijos de Dios. Nuestro llamado como hijo de Dios es conquistar las huestes de maldad. Pero no nosotros, sino Él a través de nosotros, a través de su Espíritu Santo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la armadura de Dios,
como Él ha requerido que nosotros nos conduzcamos y nosotros poder conquistar. En otras palabras, cuando el Señor Jesús dice y hace referencia que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, no quiere decir que es el infierno quien está atacando a la iglesia, no, sino que es el Hijo de Dios, el creyente, la iglesia, que va avanzando, contrarrestando las fuerzas de maldad. Por eso dije al principio, todo lo que está sucediendo en la sociedad, a veces nosotros nos molestamos como creyentes, como hijos de Dios, pero nunca nuestro corazón se duele por la situación de la sociedad. Y la solución de la situación de la sociedad, ¿sabe quién es? Usted y yo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Orando, intercediendo. Así que concluyo con esto. ¿Te puedes identificar con Cristo en el sufrimiento? ¿Produce gozo el sufrimiento en ti? ¿Produce gozo aquellas cosas que tú no entiendes, que causan dolor y tristeza en tu corazón? Yo muchas veces le he dicho al Señor, Señor, no lo entiendo, no lo comprendo, pero quiero regocijarme en ti, quiero identificarme contigo. ¿Cómo te identificas el día de hoy? ¿Derrotado? ¿Derrotada? ¿Triste? ¿Cabizbaja? ¿O te identificas triunfante con Cristo Jesús? Recuerda, mi amado hermano, el día malo llega. La pregunta es, ¿estás capacitado, preparado para enfrentar ese día? Tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Tienes un enemigo y desea destruirte. Tú tienes un enemigo que quiere destruir tu matrimonio, quiere destruir tu familia, quiere destruir tus hijos. El enemigo tiene un propósito y él está determinado. Mi deseo es de que tú puedas entender el día de hoy quién eres tú en Cristo Jesús, el poder que habita en ti a través de la persona de Jesús, que tus batallas tú no las puedes ganar si Él no está contigo. Él es quien pelea por ti, Él es quien derrotará al enemigo, Él es a través de tu vida. Pero tú tienes que buscarlo, tú tienes que entregarte a Él, tú tienes que consagrarte a Él y decirle, Señor, aquí estoy.